Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 131, Dios y el seguidor, 11. Ver. No es que no podamos verlos. Parece que los vemos, pero no es así. Ronald sintió que algo empezaba a encajar. Para él, los dioses eran las voces y los seres que mostraban el mundo, pero nunca se revelaban. Ronald lo sentía, y sentía que podía verlos, pero nunca se le permitía verlos realmente. Aún no era suficiente. Benji entonces se metió la mano bajo la falda y habló. Bueno, es algo así. Empezó a levantarse la falda muy lentamente, mostrando su piel blanca y tersa. Y Ronald tragó saliva mientras observaba. Más. Solo un poco más. Entonces, cuando sintió que algo debajo se notaría enseguida, Benji se detuvo. Uno sentía que podía verlo, pero no. Ronald se confundió. ¿Ves? ¿Lo entiendes ahora? Ronald sintió como si en ese momento le hubiera caído un rayo. Este era el dios. Había visto a muchas mujeres desnudas en el mundo desnudo de Andersen. Sin embargo, frente a él había una mujer cuya belleza superaba a la de cualquier mujer desnuda que hubiera visto en el mundo. Sintió su goteo nasal de 17 años y comprendió que su vida había alcanzado otra etapa. La verdadera belleza reside en el punto mágico de lo visible y lo no visible. Esta era la palabra que más tarde describiría a Ronald como el santo desnudo, en las grandes tierras. Pero por ahora, solo era un tonto por haberle sangrado la nariz después de mirar la ropa interior de una chica guapa. Jae-wan estaba divertido. Quizás se debía a su nueva experiencia reveladora, pero el cuerpo de Ronald brillaba con un poder mundial dorado. El poder mundial del seguidor estaba evolucionando. Volverse poderoso después de ver algo así. ¿Qué demonios está pasando aquí? No parecía que el mundo que nos rodeaba fuera normal en absoluto. Un punto visible o no visible. Jae-wan entonces miró su trasero. Si esto fuera la Tierra, sería considerado mucho peor que estar desnudo con solo un abrigo puesto. Miró a Ronald por un segundo y luego le habló a Benji. No sé nada de esas tonterías, pero ¿por qué no me compraste también unos pantalones? Pensé que estabas desnudo ahí a propósito. ¿Por qué lo haría? Me pondré unos pantalones y una camisa ahora mismo. Está bien. Jae-wan agitó la mano y se abrochó el abrigo de arriba abajo. Se sentía extraño, ya que aún tenía las espinillas al descubierto, pero era mucho mejor que estar desnudo momentos antes. Benji preguntó, ¿has venido a buscar a un seguidor? Estoy buscando a alguien. Jae-wan luego le resumió a Benji por qué estaba allí. Oh, hubiera sido mucho más fácil si nos lo hubieras dicho antes. Benji se acercó rápidamente al guardia que estaba en la esquina de la calle. Tras una breve conversación con Benji, este la buscó. Al poco tiempo. No, señora. Hoy no hay nadie llamado Yoon-wan en la casa de subastas. No es solo Yoon-wan. Es Kim Yoon-wan. Lo investigaste a fondo. El guardia miró a Jae-wan, quien lo interrumpió con el ceño fruncido y respondió, aparentemente molesto por la intrusión. Sí que busqué a fondo. No. Incluso mostró el resultado que encontró. Estos son licores que pescamos hoy en lugares públicos de pesca. El licor que mencionaste no está en nuestra lista. Jae-wan estaba decepcionado, pero pronto volvió la sospecha hacia sí mismo. Me equivoqué. Pero eso no era posible. Era el rostro de un amigo que había pasado décadas con él. ¿Cómo podría olvidarlo? Era Yoon-wan, sin duda. Benji notó la decepción de Jae-wan y rápidamente le preguntó al guardia. ¿Existe la posibilidad de que un espíritu sea llevado a otro lugar que no sea la casa de subastas? Oh, eso es. El guardia dudó y Benji le entregó rápidamente una piedra espiritual. Al principio se negó,
pero pronto la recibió al mirar a su alrededor para comprobar si había alguien. Luego saludó disimuladamente a Jaewan y Benye y susurró. Hay dioses que se llevan espíritus del centro de detención de vez en cuando. Se hace para capturar los espíritus de calidad antes de que nadie más tenga la oportunidad de llevárselos. ¿Quiénes son? No tengo los nombres. Es todo lo que sé. Parecía que realmente no lo sabía, ya que después de todo solo era un guardia. Supongo que no hay otra manera que entrar y descubrirlo yo mismo. Jaewan giró al llegar a la cárcel de Caspion, al final de la calle. Al intentar caminar hacia ella, se oyó un silbato y una gigantesca barrera abovedada apareció para bloquearle el paso. Jaewan golpeó la barrera con la mano. Era poderosa, no estaba seguro de poder romperla ni siquiera usando todo su poder. El guardia habló desde atrás. Oh, supongo que la mejor subasta del día ya terminó. ¿Cómo lo sabes? Luego el guardia señaló la barrera. Esa es la barrera de mayor calidad, según el dios Achnol. Solo se activa cuando se realiza la mejor subasta. Es solo una medida de precaución. Antes de que pudiera terminar, se escuchó la voz del subastador, Reynold, desde la casa de subastas central. Damas y caballeros. Ha llegado la hora. De inmediato, poderosas energías de diversas áreas comenzaron a movilizarse. Eran energías poderosas contra las que Jaewan tendría dificultades para luchar. Sintió que la energía le resultaba muy familiar mientras apretaba la empuñadura de su espada. Esta energía. Oye, ¿qué carajo pasó? Fue entonces cuando Andersen, quien se creía desconectada, habló. Antes de que Jaewan pudiera responderle, Andersen gritó. ¿Por qué están, ellos, aquí? Ellos. Corre. No puedes quedarte aquí. Pero cuando Jaewan le preguntó a Andersen, este ya estaba activando la configuración, equipada en el abrigo largo. Espera. ¿A dónde vas? Ese es el camino equivocado. Con vuelo de alta velocidad, Jaewan y Runald volaron rápidamente hacia la casa de subastas central. Espérame. La voz solitaria de Benye llenó el área detrás de ellos. Capítulo 132, Dios Antiguo, 1. Recientemente, han circulado teorías de que los tres dioses antiguos no fueron eliminados en absoluto por el cráter de 248 kilómetros de diámetro, ubicado cerca del octavo sitio, respalda esta teoría. Según registros locales, el cráter se formó hace unos 210.000 años, aproximadamente cuando los tres dioses antiguos desaparecieron de. Algunos investigadores afirman que sobre este cráter se encontraba el noveno sitio y que el cráter es el rastro de una pelea entre Daus y Gestalt, dos de los tres dioses antiguos. Pocos afirman que los seguidores de Daus y Gestalt continúan la lucha que comenzó hace 210.000 años hasta la fecha en varios lugares pero no hay evidencia que confirme esta afirmación. Actualmente, este cráter se llama el Gran Bosque, y se considera una de las 8 áreas prohibidas de las profundidades. Historia de la Guerra de las Profundidades. Episodio Dios Antiguo. Dentro del quinto sitio, Ragnarok, hay áreas de sitios ilegales concentradas en el rincón más oscuro del sitio. Se le conoce como la sombra de la luna. Es el lugar donde se intercambian piezas ilegales o seguidores de contrabando. Era ilegal, pero ningún dios de alto rango que residía en Ragnarok interfirió con la tierra lunar. Las ganancias provenientes de la sombra de la luna eran demasiado grandes como para eliminarlas. Y en el centro de la tierra de la luna, una hermosa mujer y un anciano estaban allí de pie. Fue el anciano quien habló primero. Maldita sea, qué difícil es encontrar esto. Es tan difícil encontrar todas tus oficinas regionales. No hables como si no lo supieras. Ya fuiste parte de esto antes, ¿recuerdas? Uzra, el segundo capitán del Rapture, habló. Entonces, ¿qué resultó en esto? Shra recordó aquel día de hace 2 años. Fue el día en que la catástrofe del Rey Único descendió el día en que cientos de generales fueron asesinados y se abrió el camino a las profundidades. Ese día, Shra se paró frente a Jaewan y sus amigos para detenerlos. Eso fue ya hace 2 años. Parecía como si el tiempo hubiera pasado muy rápido. Maestro,
Tengo que recordarle esto otra vez, pero esto no significa que esté trabajando con ustedes. ¿Entiende? Ja, yo tampoco quiero que trabajes con nosotros. Me quedaré con ustedes hasta que lo encontremos. Cuidado. Ten cuidado, niña. A menos que quieras que te apuñalen mientras duermes. Ja, claro. El anciano junto a Asra era Chung, el doctor de la desesperación. Eran enemigos hace 2 años, pero ahora viajaban juntos porque compartían el mismo objetivo. Pero no puedes disimularlo mejor. Es demasiado obvio. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Eso. Chung miró hacia donde señalaba el dedo de Sra. En el cielo de Ragnarok, había una estructura gigantesca apenas visible entre las nubes flotantes. No es demasiado crudo para ser una creación de una pesadilla. Estaba oculto por una ilusión óptica, pero era suficiente para notar que había distorsiones si uno miraba con suficiente atención. Cállate. Yo también te oigo. Ja, pesadillas y sus audiencias. Sra murmuró mientras miraba hacia el barco volador, la caída, escondido en el cielo. ¿Qué clase de nombre es, caída? Es una tontería. Oye. Te callas. La voz de Sirwen resonó por el auricular. Después, la de Carlton. Doctor, sigue buscándolo. Nuestro sigilo es imperfecto, así que tendremos que darnos prisa. Ten paciencia. Y no soy yo quien lo busca. Es esta chica. Sra suspiró al ver a Chung, quien la culpaba. Lo habría golpeado si hubiera sido como antes, pero ya no podía. Pasaron muchas cosas en los 2 años que pasaron desde que llegaron a. Se ha vuelto más fuerte. En esos 2 años, Chung había crecido considerablemente en fuerza. Ya estaba en su 4.º paso, por lo que podía luchar de igual a igual con Usra. Él realmente es algo, haciendo que el maestro se vuelva tan fuerte. Los ojos de Sra, al mirar a Chung, se encontraron con los de él cuando él se giró hacia ella. Ambos se miraron brevemente. Hola, chica. Quería preguntarte algo. Chung comenzó a hablar torpemente y Sra se burló. No me invites a salir ni nada por el estilo. ¿Por qué estás detrás de Haewan? Chung no respondió a la broma y preguntó con seriedad. No pasó por alto que el rostro de Sra se endurecía en ese momento. No, déjame reformularlo. ¿Por qué lo dejaste volver entonces? En aquel entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo crees? Era una pregunta obvia. Solo había una ocasión en que la palabra, cuando, se aplicaba a ellos. Sé que no te quedaste atrás en fuerza. Eres el capitán de ruptura. ¿O era Haewan mucho más fuerte de lo que pensaba? Sra entonces se enojó por sus palabras. Era fuerte. No sé. ¿Cómo decirlo? Frunció el ceño al recordar el día en que luchó contra Haewan. Era fuerte. No, se volvió más fuerte. Mucho más fuerte que cuando, ruptura, lo encontró por primera vez. Ahora era lo suficientemente fuerte como para luchar contra los capitanes de la ruptura. Y Usra fue el segundo capitán de Rapture. Ella fue quien mató a muchos generales con su arma, el demonio del trueno. Sus rayos desatan un infierno al blandir su guadaña mortal, lo que le valió el apodo de Amanecer Temprano. Obtuvo el 5.º puesto en el ranking de poder de ruptura y fue la sembradora del miedo entre los generales. Ese era Usra. Ella iba a superar a Haewan. Sin embargo, hace 2 años, no pudo detenerlo. Fue Chung quien preguntó nuevamente mientras Sra dudaba en continuar. ¿Viste algo? ¿Viste algo, un potencial que no encuentras en nadie más, ni en ningún capitán? No es así. Sra no respondió, pero se mordió los labios. Una voz llegó a su mente. Tus caminos no cambiarán el mundo. El cultivo es solo el resultado. Es la razón la que debe abordarse. Haewan le habló cuando ella le explicó y le ofreció unirse a Rapture. Era obvio y no tenía forma de oponerse. Aunque era cierto, también era imposible. Pero Haewan le contó el desenlace de su historia imposible. Destruiré este mundo. Capítulo 133, Dios Antiguo, 2. ¿Cómo puede hablar como un típico villano con tanta seriedad?
Fue suficiente para reírse, pero Sra no pudo reír. Oye, ¿qué crees que es un mundo? ¿De qué estás hablando de repente? Solo respóndeme. ¿Te refieres al mundo único? Eso se debe a... No, no. No estoy hablando de... No importa. Sra negó con la cabeza. Pudo ver que Chung sí entendía lo que Sra había preguntado, pero el anciano solo fingía no entender la pregunta. Ella y Chung eran despertadores de cuarta etapa. Había un hecho que todos los despertadores comprendían al alcanzar el cuarto paso. El mundo que veían hasta ahora era solo una parte de un iceberg. El ser que se convirtió en un Dios, fue y encontró una nueva forma de percibir las cosas. A diferencia del tercer paso, donde simplemente se podía comprender la verdad a los despertados del cuarto paso se les permitía enfrentarse al mundo mismo. Innumerables informaciones llegaron de todas partes del mundo. Toda esta información llenó sus mentes. Los dioses se emocionaron ante la avalancha de información que desconocían hasta entonces. Se dieron cuenta de que se habían convertido en un dios y se sintieron omniscientes y omnipotentes. Sin embargo, pronto sintieron desesperación ante el mar de información. Es porque se dan cuenta de que nunca podrán controlar la información. Los dioses, entonces se confunden y se corrompen por la afluencia de información. Algunos se vuelven locos, mientras que otros deciden. Eligen cerrar los ojos y los oídos y se niegan a asimilar la información. Esto se llamaba reclusión. No se consideraba malo, ya que era necesario mantener el ego. Los dioses que caen en reclusión, renuncian a sentir el gigantesco mundo. En cambio, eligen permanecer en el pequeño mundo que crearon y vivir mientras lo desarrollan. Este pequeño mundo que crearon los dioses se llamó de la siguiente manera: mundo único. Sra recordó el mundo lleno de cadáveres y el ojo gigante de Echure. El mundo único de Haewan. Era un mundo que la inquietaba cada vez que pensaba en él. Ningún otro mundo único contenía algo tan horrible, especialmente el ojo. Miró al cielo. Era el ojo que no existía en su cielo. Sabía lo que se suponía que significaba ese ojo. Él puede ver hasta donde Sra sabía, el único que podía controlar la presencia de era solo una existencia en toda la... El maestro de la ruptura. Ya se lo había dicho antes. Sra, lucha contra tu reclusión. Si tienes éxito, verás la verdad. Pero Haewan pudo ver. Eso significó que también tuvo éxito en luchar contra su aislamiento. Sra tenía curiosidad. ¿Cómo era el mundo después de salir de reclusión? El mundo que miraba directamente al aterrador, seguiría siendo uno de los muchos mundos únicos que existen. No. Quizás ese mundo sea. Fue la voz de Chung la que la sacó de sus pensamientos. Oye chica, no es ese el lugar. En la esquina de la calle había una vieja tienda de antigüedades que parecía especializarse en piezas antiguas que nadie visitaba. Ahí está. Ahí está. Se dirigieron inmediatamente a la tienda. Cuando abrieron la puerta apareció un anciano con un largo bigote. ¿Qué te trae por aquí? Hola, soy yo. Vengo a pedirte información. ¿Qué te trae por aquí? Soy yo. ¿No lo oíste? Uf. Dios mío. Sra suspiró y comenzó a pronunciar la siguiente frase: así que seremos esclavos de la libertad, de la espada de los derechos y de la medida de la igualdad. Con esto, la luz dentro del edificio se apagó y las ventanas fueron cubiertas con persianas. Esclavo de la libertad. Hoja de los derechos. Medida de la igualdad. Estas eran las metáforas que simbolizaban la organización. Claro que había otros nombres que la dirigían. El grupo anticultivo, o el peor grupo terrorista de la historia, etc., pero era el nombre lo que era más famoso que todos esos apodos. Ruptura. Esta era la quinta oficina regional del peor grupo terrorista, Ruptura, de las. El anciano que apareció en la oscuridad no era un anciano común y corriente. Su rostro y figura habían cambiado por completo, adoptando la apariencia de un hombre de mediana edad. Parecía tener la configuración para cambiar su apariencia física. Sra despotricó: oye,
¿de verdad tenemos que pasar por esto cada vez? Es la regla. Entonces, ¿quién es él? Está conmigo. No está con Rapture, pero es algo así como Rapture. O un ex Rapture. No te preocupes por él y muéstrame la lista. Aquí. El hombre le entregó una máquina de 25 centímetros. Era la máquina que mostraba la información que Rapture había recopilado recientemente, ordenada por importancia. Shra habló mientras revisaba la lista. ¿Qué es esto? Hay perdidos arrasando con. Se dice que los seguidores de los dioses antiguos se están reuniendo en la casa de subastas Achnol. He oído que una parte de un dios antiguo está en subasta en la casa de subastas. ¿Qué? ¿En serio? Shra frunció el ceño ante la información. Ja, machina. Es imposible que aparezca en una casa de subastas. Huele raro, pero por ahora te paso la información. ¿Qué más? Lo siguiente es acerca de un despertador. Despertador. El rostro de Chungisra se iluminó. Podría ser justo la información que buscaban. El hombre continuó, hay información sobre un anciano apodado, Gurú Pervertido, que está causando estragos en el este. Creo que mató a algunos vicerregentes de dioses de rango medio mientras lideraba un grupo pirata llamado, Portador de la Caída, es un grave problema por ahí. Las expresiones de Shra y Chung se volvieron extrañas ante la noticia. Escuché que el gurú pervertido usa un mundo único y muy inusual. ¿Cómo se llamaba? Kanjo, o era Joon. No es, Murim. Tal vez lo fue. Shra apenas podía contener la risa y la nariz de Chung se ensanchó mientras luchaba por contener las ganas de reír. En fin, tú también deberías tener cuidado con él. He oído que es todo un despertador. Al parecer, le interesan mucho las vicerregentes hermosas. Gurú pervertido, sí, claro. Lo haré, respondió Shra mientras miraba a Chung, quien tosió incómodo. ¿Alguna otra noticia? No. Veo. Shra se sintió decepcionado, pero fue entonces cuando la máquina hizo sonar una alarma, seguida de un nuevo mensaje. Oh, supongo que tenemos uno nuevo. Hay una pelea en la casa de subastas Achnol. El lugar con la machina. ¿Qué pasó? 5 vicerregentes de un dios de alto rango y 12 dioses de rango medio fueron asesinados. ¿Qué? 5 de los de alto rango. Los vicerregentes de dioses de alto rango no eran fáciles de igualar. Eran individuos poderosos dentro de la. Eso casi es una guerra. Lucharon entre sí. No. Los mató un hombre. ¿Qué clase de loco hace eso en un? En ese momento, Usra dejó de hablar y Chung también lo miró. Shra se acercó a la mesa y preguntó. ¿Te tienes un vídeo de ello? Aquí. Al poco tiempo, una pantalla holográfica mostró a un hombre. La calidad del video no era lo suficientemente buena como para ver su rostro, pero dos cosas eran seguras, que el hombre estaba desnudo, solo llevaba un abrigo, y que estaba apuñalando. ¡Arg! Los vicerregentes se alejaban volando a través de la feroz tormenta de poder mundial. Al oír el sonido, Chung puso cara de haberlo esperado durante mucho tiempo. Dentro del caos del vídeo, había un hombre, completamente desnudo bajo su abrigo. Era cierto. Era el loco. Era el loco que habían buscado desesperadamente durante los últimos 2 años. Chung y Shra temblaban de emoción. El hombre que buscaban estaba en el vídeo. Es él, ¿verdad? Sí. Sabía que haría algo así. Por supuesto. Ambos saltaron del edificio rápidamente. Demasiado emocionados, no se dieron cuenta de quién envió la información a la oficina regional. Maestro de la ruptura. El jefe de la oficina regional entrecerró los ojos mientras miraba quién había enviado el vídeo. Entonces, fue el maestro quien envió esto. Ja. Supongo que esta vez las cosas no van a terminar tranquilamente. Capítulo 134, Dios Antiguo, 3. La subasta estaba en su apogeo cuando Jaewan llegó a la casa de subastas central. Jaewan, llegas tarde, saludó miada Jaewan. Ah, ¿tienes ropa? ¿Te queda bien? Sí.
Haiwan asintió y se sentó en la silla que Miad le había reservado. Runald también se acercó a Haiwan y se sentó. Había llegado allí con ansiedad, pero el ambiente era diferente al que esperaba. Había individuos poderosos dentro de la casa de subastas, pero ninguno de ellos despertaba la incomodidad que Haiwan había sentido antes. ¡Qué extraño! Lo sentí, seguro. Delante estaba la gigantesca pantalla holográfica que mostraba el precio máximo de la subasta y al subastador Reynolds. Haiwan observó el gigantesco objeto metálico agachado frente a la pantalla. ¿Es esa la máquina de Daus? El objeto metálico tenía forma de hombre. Probablemente medía más de 10 metros solo por la vista. Miad respondió, sí. Son los mejores gigantes de... Gigantes. Haiwan leyó información al respecto en el registro de las profundidades. Esos gigantes de metal, creados en la época en que el dios antiguo Daus estaba en su máximo poder, podían controlarse desde dentro. Permitían a quien los montaba aumentar su poder mundial entre 1, 2 y 3 veces. Era la parte que todos, desde los dioses de rango medio en adelante, deseaban tener. La máquina fue el mejor de todos los gigantes. Haiwan aumentó su sospecha al máximo mientras examinaba la máquina. Sin duda, era mucho mejor que el abrigo largo de Reynolds que llevaba puesto. Pero sentía que la máquina carecía de algo. ¿Es eso realmente así? Haiwan se enfrentó una vez a una de las 3 partes, no, de hecho la usó. No sabía que se le daba tanta importancia, pero ahora podía verlo. No se parece en nada a la espada del vacío. Esa espada que convertía a todo ser en un muerto. Era, por supuesto, el propio Catástrofe quien la blandía, y Haiwan era el único que la contenía, pero Haiwan recordaba la sensación de sostenerla. Recordó la sensación de empuñar la espada. Incluso cuando era él quien la blandía, sentía como si su espíritu fuera destrozado. Parecía imposible controlarla. Ese era el poder de tales partes divinas. Haiwan, debemos regresar. No me siento bien con esto. Andersen gritó con voz preocupada. Ella también parecía haber presentido algo. Andersen. ¿Quiénes son, ellos? Mencionaste que hay, ellos, aquí. Eso es. Pero al instante siguiente, la voz de Andersen se interrumpió y desapareció. Parecía que algo interfería con la comunicación entre Andersen y Haiwan. ¡Wow! Tenemos al mejor postor. 11.000 piedras espirituales. La voz de Reynolds llenó el área y Haiwan le habló a Miad. Entonces, solo necesito comprar eso. Sí. Ya te decidiste. ¿Qué pasa con las piedras espirituales? Aquí tienes. Haiwan le quitó la bolsa de piedras espirituales a Miad. Runald palideció al mirar dentro. ¿Qué? Debe haber al menos unas 20.000 piedras espirituales ahí dentro. Es mucho. Claro que sí. Es demasiado. Una piedra espiritual equivalía a un seguidor. Solo se podía adquirir una piedra espiritual procesando un espíritu. Claro que los seguidores normales no tenían mucho valor, y eran los seguidores guerreros, que equivalían a entre 5 y 10 piedras espirituales, los que se volvían valiosos, pero 20.000 seguían siendo muchos. Bastaba con tener un dios de bajo rango para ascender hasta el fondo de los dioses de alto rango. Haiwan dijo, 20.000, puede que no sean suficientes. No es suficiente. Nunca se sabe lo que podría pasar. Esta vez, Miad se sorprendió de que Haiwan estuviera tan tranquilo mientras sostenía tantas piedras espirituales. Eres realmente especial. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo incluso con tantas piedras espirituales? No creo que haya nadie, ni siquiera en la sola, que no se deje llevar por los números. Ya basta. ¿Tienes más? ¿O qué? Creo que 20.000 son suficientes, pero te doy esto por si acaso. Miad empezó a escribir algo y se lo entregó a Haiwan. Era un trozo de papel creado por el holograma. Era un cheque personal de la Federación Miad. La voz se oyó de nuevo. 12.000. Más. 12.000. Haiwan miró el cheque por un rato y se volvió hacia Miad nuevamente. ¿Me conociste por primera vez hoy? Sí, lo hice.
¿Qué significa todo esto? ¿Qué quieres decir? Ah, te refieres a la cuenta. Como dije. Me gusta así. No importa. Fui un tonto al preguntar. Haiwan se levantó y le gritó al subastador. Haré una oferta por ello. La mirada de todos se fijó en Haiwan. Reynolds se giró hacia él y le habló. Ah, sí. No te había visto por aquí. En mi experiencia, esto es señal de una buena puja. Así que, tu nombre es. Soy Haiwan. Ya veo. Entonces, ¿cuánto? 100.000. Capítulo 135, Dios antiguo, 4. La gente empezó a murmurar entre ellos. ¿Qué? ¿Qué dijo? 100.000. Algunos vicerregentes se giraron para mirar a Haiwan con curiosidad. A juzgar por su gran poder mundial, pertenecían a dioses de alto rango. Haiwan comprobó su poder y se volvió hacia Miad. Incluso cuando habló de una cantidad tan grande, Miad no pareció entrar en pánico en absoluto. ¿No es esto mucho? Haiwan no estaba seguro de lo que el hombre estaba pensando. Sintió que quería que Miad entrara en pánico. Reynolds. ¿Quién es ese hombre? No hay manera de que pueda pagar 100.000. Algunos vicerregentes de dioses de rango medio se pusieron de pie, furiosos. El más indignado fue quien ofreció 12.000, el vicerregente del dios de rango medio Belcain. Fue entonces cuando alguien se levantó en silencio de entre la multitud. Era un hombre con una capucha negra. Tras mirar a Haiwan y Reynolds, habló en voz alta. 200.000. La gente empezó a sentirse inquieta. 200. Reynolds actualizó con calma al mejor postor. 200.000. Quizás tengamos el récord de pujas más alto hoy. Haiwan revisó la etiqueta con el nombre de quien pidió 200.000. Pero era difícil verla, pues estaba cubierta de ropa. Haiwan se giró entonces hacia el holograma. Mejor postor X200.000. XS era el nombre del hombre. Es él. Haiwan volvió a mirar al encapuchado. Era el hombre que había desatado la energía antes que Haiwan. Entonces, él es tu objetivo. Miad se estremeció ante la voz repentina. Disculpe. Me usaste para sacarlo. Jaja. No sé de qué estás hablando. Haiwan pensó que había una razón por la que Miad no podía unirse a la subasta. No quería que lo vieran. ¿Por qué? Haiwan pensó que la respuesta se debía a ese hombre llamado X. No estaba seguro de por qué, pero Miad lo buscaba y necesitaba pasar desapercibido para encontrarlo. Miad ya lo había encontrado, así que sin duda había alcanzado su objetivo. Bueno, si insistes. ¿Insistir en qué? Jaja. Haiwan luego sonrió, ¿puedo continuar con la subasta entonces? Cuando Miad sintió algo en la sonrisa de Haiwan, Haiwan le gritó a Reynolds. 500.000. 500.000. La cantidad aumentó más del doble al instante. Espera. Haiwan. Miad parecía sorprendido por el repentino aumento. Era obvio, pues Miad no tenía motivos para seguir con la casa de subastas tras haber alcanzado su objetivo. Tenemos 500.000. Reynolds habló con voz emocionada. X respondió de inmediato. 600. Haiwan gritó de nuevo. 700. Espera, Haiwan. No deberíamos. Pero la voz del pobre Miad fue acallada por los vítores de la multitud y X habló de nuevo. 750. 800. Haiwan volvió a hablar, y ahora X parecía vacilante. Hizo una pausa y habló. 850.000. El récord de la puja más alta de la casa de subastas Achnol había sido superado hacía tiempo. Todos guardaron silencio mientras observaban la pelea. 850.000. Nunca había visto una cifra así en mi vida. Algunos vicerregentes de dioses de rango medio observaban a Haiwan. Para ellos, 850.000 piedras espirituales valían mucho más que la propia machina. Parece débil. Vicegerente de un dios de bajo rango. Me encargaré de él. Luego Haiwan volvió a hablar con una voz tranquila y calmada. 2 millones.
Toda la multitud guardó silencio. Ni siquiera entendían el significado de la cifra. Los vicerregentes y los poderosos miraban a Jaewan en silencio. Ni siquiera Reynold pudo hablar ante la asombrosa cantidad. En serio. 2 millones de piedras espirituales. 2 millones no era solo un número. Era una cantidad que solo los dioses de alto rango, o los 7 dioses de la, podían siquiera pensar en pagar. Era la cantidad que un dios de alto rango podía permitirse para unirse a los 7 dioses de la, para llegar a 8 dioses. La cantidad fue suficiente para aumentar el poder mundial de tal manera. 2 millones de piedras espirituales representaban el poder mismo. Pero ahora, Jaewan acaba de declarar que pagaría esa cantidad por solo una parte. La gente en la casa de subastas temblaba al oír la cifra de 2 millones, pues sabían lo que significaba. Incluso me admiraba a Jaewan con recelo. Jaewan pensó, mientras observaba a todos los que lo observaban, entonces, abrir una creación no significa que esté fuera de él. Eran personas que vivían dentro del sistema antes de crear sus mundos para convertirse en dioses. Era obvio que aún formaban parte del sistema. Reynold habló. De acuerdo. ¿Tenemos más? No. Entonces, Jaewan ganó la máquina de Daos por 2 millones de piedras espirituales. Jaewan subió al podio. Guiado por Reynold, sacó el cheque personal que le había dado Miad. Pero ¿cómo puedo usar esto? Puedo simplemente anotar el número. Nunca había usado un cheque, así que no tenía forma de saberlo. Mientras Jaewan dudaba, alguien de la multitud gritó, esto es una tontería. Ese idiota jamás podrá pagar 2 millones de piedras espirituales. Era Gerald, el vicegerente del dios de rango medio Belkain. Y ese fue el comienzo. Cierto. Esto no puede ser cierto. No podemos aceptar esta subasta. Mátalo. Mientras los vicerregentes y seguidores de aquellos dioses de rango medio cargaban, Jaewan les sonrió amargamente. Así que, todo se reduce a esto. Fue el comienzo del que quedaría registrado como uno de los 5 incidentes que giran en torno a Jaewan en la historia. Capítulo 136, Dios Antiguo, 5. Durante la feroz batalla, un solo hombre sonrió entre la batalla de los dioses. Era un vicegerente de cabello rojo intenso. Quedó atónito ante las espadas negras que apuñalaban por todas partes. Ignis. Es único. Mira el escenario. Es una locura. Parecía que hablaba consigo mismo, pero los vicegerentes no podían hablar solos. Todas sus conversaciones serían escuchadas por sus dioses. No había soledad en el momento en que un vicegerente decidía servir a un dios. No hace falta decir que una voz respondió de la nada. Me resulta familiar. Espera, no es él. A él. Ya sabes, el producto que intenté comprar antes. Uf, ese maldito cultivador. ¿Cómo se llamaba? Line, algo. Ah, sí. No me acuerdo. El nombre del hombre era Caravan. Caravan la llama. Era uno de los vicerregentes más populares de las profundidades, pues su dios era uno de los 7 dioses de las profundidades. El dios de peor carácter, dueño del mejor entorno, se llamaba el infierno de la llama. Todos los dioses de las lo llamaban con este nombre. Ignis, el dios de la llama. Ignis se reía maniáticamente dentro de la cabeza de Caravan. Ja. Mira. Busqué y apareció esto. Creo que es él. Después de revisar la imagen compartida de, Caravan abrió los ojos de par en par, sorprendido, y preguntó, espera, ¿no es él quien masacró a todos esos generales en hace un rato? El matador de generales. Sí, es él. Wow. Sirvo al mejor Dios y todavía me llaman llama, pero él ya es un asesino. Qué injusto. Jaja. Si lo matas, podrías conseguir uno. Me gustaría que me llamaran como cazador de la llama o algo así. Caravan se rascó la barbilla mientras observaba a Jaewan luchando a lo lejos. El suelo se desgarró de una sola estocada y los seguidores de los dioses de rango medio fueron destrozados y arrastrados por ella. Sin embargo, aún no era suficiente para ser considerado fuerte. Caravan se centraba en él,
ajuste, que usaba Dios. Su ambiente es realmente extraño. ¿Qué es eso? La espada negra irrumpió en el aire mientras el aura negra de la espada de Jaeguan destruía todos los ajustes de tipo fuerza de los demás dioses. Lo más extraño era que todos esos ajustes destruidos perdían poder a medida que eran destruidos. Ignis habló. Creo que es una configuración que destruye configuraciones. Punto. ¿Qué? Es posible. ¿Cómo puede existir algo así? Pero esa es la única forma de decirlo. Mira. Ignis no se equivocaba. Los vicegerentes que fueron atacados por Jaeguan perdieron rápidamente sus poderes mundiales, su conexión con sus dioses y se desmayaron. A menos que hubiera un ambiente que destruyera a otro ambiente, no había otra forma de describir lo que estaba sucediendo, especialmente cuando la diferencia de poder mundial entre los demás y Jaeguan era muy pequeña. Nunca había oído hablar de una configuración así en. ¿Y de qué tipo es? Es un tipo dual. ¿Dual? ¿Qué? Había otros con tipo dual también. Creí que solo éramos los únicos. Claro, recuerdas que el dragón oscuro de Droyan también es de tipo dual. Ah, cierto. Creo que está basado en el tipo fuerza, luego mezclado con un tipo física encima, pero lo hizo. El infierno de las llamas también es de tipo dual. ¿Por qué estás tan asombrado? Eso fue solo una coincidencia. Mientras hablaban, su asombro crecía aún más. Ya habían aniquilado a la mitad de los vicegerentes. Caravan dijo, creo que se vuelve más fuerte cuanto más lucha. Así parece. Su poder mundial crece a medida que lucha. Pero ¿cómo es posible? Es un Saiyajin o algo así. Saiyan, ¿qué es eso? Hay algo así, dijo Caravan al recordar los cómics del mundo 294 que le había prestado un amigo cercano de Pesadilla. Ignis pareció incómodo por un segundo, pero luego continuó. En fin, su poder mundial crece a medida que destruye otros ambientes. No puede ser posible, pero, espera. Lo es. ¿Qué? ¿Qué pasa? Está matando dioses. Matar dioses era casi imposible, sobre todo si el dios era de rango superior al medio. Esto se debía a que los dioses no desaparecían mientras tuvieran al menos un seguidor. E incluso si todos los seguidores morían, aún quedaba algo de tiempo. Ni hablar. Esos son dioses de rango medio, ¿y cómo es posible que un dios muera tras perder a un vicerregente? No se trata solo del aumento de poder mundial. Fíjate en la configuración que está usando ahora. Caravan se centró entonces en el ajuste que Jaeguan estaba usando. Había muchas cosas fuera de lo común. Jaeguan empezó con una espada negra, pero ahora tenía otros ajustes de fuerza. No era nada especial ya que la mayoría de los dioses de alto rango tenían todas las configuraciones que Jaeguan estaba usando ahora. El problema era que esos ajustes eran los que usaban los vicerregentes que Jaeguan acababa de matar. Solo había una solución. Mató a un dios y robó el configuración. ¿Qué? Es imposible. Dijo Caravan indignado. Que él supiera, solo dos seres podían ser llamados asesinos de dioses. Guardián del sistema Gran Hermano. Y el mismísimo asesino de dioses, Catástrofe. Si lo que Caravan veía era cierto, entonces necesitaba añadir uno más a la lista. Caravan habló con voz tensa. Debería intervenir. Si ese hombre de verdad tiene 2 millones de piedras espirituales, causará problemas en el futuro. El poder mundial actual de Jaeguan rondaba los 1000. Esto significaba que equivalía a unos 1000 de poder espiritual. A veces desataba hasta 10.000 de poder, pero incluso con 10.000, no era rival para Caravan. Sin embargo, si Jaeguan consumiera 2 millones de piedras espirituales, sería diferente. Utilizó un configuración que podía destruir otro configuración. Si él llegara a ejercer ese poderoso poder mundial, entonces no habría forma de detenerlo. 2 millones. Jaja. Pero Dios se rió. Eres tonto. ¿De verdad crees que tiene 2 millones de piedras espirituales? Está mintiendo. Un farol.
Sí. Si tuviera 2 millones, podría haberlos consumido todos y emboscar la casa de subastas. ¿Por qué pagarías por una parte? Era cierto. Si el ser tenía 2 millones de poder mundial, era más fácil atacar la casa de subastas y llevárselo. No había necesidad de comprarlo. Tiene a un hombre detrás. Creo que les ordenó a los demás que causaran problemas cuando estaba a punto de pagar. Es imposible que un hombre con tan poco poder mundial pueda fanfarronear diciendo que tiene 2 millones. Ah, ya veo. Tienes razón. Entonces, ¿quién está detrás de él? No lo sé. Lo que sí es seguro es que pronto estará junto a la machina. Era cierto. Lo más importante en esta batalla era, por supuesto, la machina de Daus. Fue entonces cuando Caravan gritó, dándose cuenta de algo. Ah. Claro. Entonces ese hombre intentará robar a Machina. Sí. Debe ser eso. Seguro que por eso armó tanto alboroto. Caravan gritó emocionado, como si acabara de resolver un rompecabezas. Pero Ignis no parecía entusiasmado en absoluto. Bueno, puede ser cierto, pero a menos que el hombre sea un tonto, no está detrás de la machina. ¿De qué estás hablando? Aún no lo entiendes. ¿Qué quieres decir? Entonces Ignis respondió con decepción. Idiota, esa machina es falsa. Capítulo 137, Dios antiguo, 6. Es falso. Haiwan se dio cuenta en cuanto vio la machina. No estaba seguro al verla de lejos, pero sí al verla de cerca. Estaba bien hecha, pero era una falsificación. ¿Cómo te atreves a hacer esto en la casa de subastas de Achnol? Reynolds y los demás subastadores intervinieron para sofocar la pelea. No fue fácil, pues todos los vicegerentes y seguidores ya estaban enfrascados en una gran pelea. Haiwan estaba en el centro. Haiwan frunció el ceño mientras desviaba las espadas que lo asaltaban por todos lados. No estaba seguro de por qué tenía que pasar por todo esto por un producto falso. No, tal vez no fuera por eso. Ya veo. Es para las piedras espirituales. Haiwan recordó entonces el cheque que aún sostenía. Quizás Miad había adivinado que ocurriría esta situación. De ser así, su objetivo aún estaba lejos de alcanzarse. Haiwan buscó a Miad con la mirada, pero ya no estaba. Dame las piedras espirituales. Fue Gerald, el vicerregente de Belkain, quien gritó mientras atacaba. Belkain poseía 10.000 poderes mundiales, equivalentes al de dioses de alto rango. La sospecha intensificada de Haiwan leyó su configuración. Garra viciosa. Es un tipo fuerza. Los dioses de rango bajo a medio usaban principalmente configuración de tipo fuerza simple. Se centraban en usar la fuerza bruta. Destruir el mundo. Todo ello. Bájalo. Innumerables Haiwans gritaban desde dentro de Haiwan. No sabía por qué, pero esto ocurría a menudo después de abrir la creación. Cállense todos. Soy yo quien está peleando. Lo confundió, pero ayudó en sus peleas ya que las voces multiplicaron instantáneamente el poder mundial de Haiwan. Caer. Su espada desató una energía poderosa, ni siquiera comparable a la que usó cuando apuñaló con su poder mundial. Su mundo, que destruyó otros mundos, llenó el aire. Desgarró, garra viciosa, como si fuera papel, y Gerald fue arrastrado. UGH. Arg, ¿quién eres tú? El dios de rango medio Belkain también pareció conmocionado por lo sucedido. Y sin poder luchar contra ello, su mundo fue rápidamente arrasado por la caída de Haiwan y desapareció. Todos sus seguidores se convirtieron instantáneamente en perdidos. Al menos puedo luchar contra vicerregentes de dios de rango medio. Haiwan confirmó que su ajuste era efectivo en. No estaba seguro de por qué, pero funcionaba especialmente bien contra los dioses. Pero requiere demasiada energía. Usó todas sus fuerzas, pero un solo golpe lo agotó. Haiwan sabía por qué. Necesito más seguidores. Solo tenía un seguidor. Según los cálculos de los dioses, su poder mundial era de tan solo 2. En ese caso,
desatar entre 1000 y 10.000 de poder mundial ya era imposible. Haiwan solo podía adivinar que su condición de despertador era la razón por la que podía lograrlo. Luchad juntos. Cuando algunos vicegerentes murieron, los demás vicegerentes comenzaron a trabajar juntos para luchar contra Haiwan. Haiwan sintió que se le agotaba el tiempo. Sin suficiente poder mundial, su caída no funcionaba correctamente. La velocidad con la que el mundo del oponente se regeneraba era mucho mayor que la velocidad con la que su caída lo destruía. Sin embargo, fue entonces cuando una gran cantidad de poder mundial fue transferida del difunto Gerald. No era la cantidad total que poseía en vida, pero fue suficiente para recargar completamente a Haiwan. Usando todo su poder recargado, Haiwan destruyó a un vicegerente de rango medio. ¡Aarg! Y justo después, el poder mundial de Haiwan se regeneró nuevamente de manera similar. Haiwan se dio cuenta, puedo robar el poder mundial de los dioses que mato. Además, Haiwan sintió que sus movimientos se habían vuelto mucho más ligeros y fáciles. Los ajustes que usaban otros vicegerentes se habían transferido a él. Ahora podía esquivar fácilmente ataques que antes eran difíciles de evitar. Los rostros de los vicegerentes se ensombrecieron. No estaban seguros de cuál era el ajuste de Haiwan y, sin embargo, ahora robaba ajustes de quienes mataba. ¡Qué locura! ¿Qué está pasando? Esto es imposible. La situación empezó a cambiar y, a medida que el poder mundial de Haiwan aumentaba, sus ataques se volvían más poderosos. Ahora, un golpe significaba la muerte de un vicegerente, añadiendo otro ajuste para Haiwan. Esto no puede ser. Perder ante un desconocido como este. Ya era vergonzoso de por sí. Pero el cuerpo de Haiwan giró y echó a volar hacia algún lugar. Los vicerregentes se dirigieron hacia allí. Máquina de Daus. Él va tras la machina. Sin embargo, Haiwan no iba tras machina. A él. Frente a la machina, había un hombre encapuchado, X blandía su brazo metálico hacia alguien. Era el hombre que había estado sentado junto a Haiwan. Miad Van de Clan, el buscador de estrellas. Él y X estaban peleando. Haiwan esquivó los ataques de los vicegerentes y observó a Miad y X pelear. El poder mundial único que X estaba usando le recordó a Haiwan un recuerdo. Ese poder. La energía que Haiwan sintió. Le resultó más familiar que incómoda al observarla. Era como el extraño poder mundial que usaban los supervisores de la fábrica del vacío. Era similar. ¿Qué es él? Sus pensamientos fueron interrumpidos abruptamente cuando sintió una onda expansiva desde atrás. ¿Qué? Fue un golpe que su nuevo entorno, caparazón endurecido, ni siquiera pudo resistir. Su cuerpo fue lanzado a metros de distancia hacia la valla publicitaria de la casa de subastas. Comandante, o más fuerte. Haiwan apartó los escombros y se puso de pie. El daño que recibió del golpe fue bastante grave. Tenía moretones y algunas costillas rotas. ¿Existió alguien con tanto poder mundial? Haiwan recordó a algunos vicegerentes de los dioses de alto rango, pero no estaba seguro de cuál podría hacer tanto daño. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar. Al levantarse, tuvo que salir de donde estaba inmediatamente. El lugar donde se encontraba quedó destruido como si hubiera estallado una bomba. Al disiparse las nubes de polvo, una lanza gigante de 8 metros de largo quedó clavada en el suelo. No era un arma que pudiera ser utilizada por un humano. Después de ver eso, Haiwan supo que había detrás del ataque. Veo. Vio gigantes plateados a través de las nubes de polvo. Eran toscos y viejos, pero su presencia aún era notable. Jajaja. Que venga. Deberíamos haber hecho esto antes. Gigantes. Las partes que llenaron el campo de batalla de la. Un ejército de gigantes se acercaba a Haiwan. Capítulo 138, Dios antiguo, 7. Vaya, eso es demasiado, comentó Caravan al ver a Haiwan acorralado por muchos gigantes. Ignis, debería saltar. Incluso si Haiwan fuera fuerte, no habría forma de que pudiera abrirse paso entre tantos gigantes. Al fin y al cabo,
solo tenía 10.000 poderes mundiales. ¿A qué te dedicas? ¿A quién intentas ayudar? Oh. Caravan estaba sorprendido. No le importaba si Jaewan perdía. Su objetivo era encontrar al responsable del alboroto. Era mejor para él que Jaewan, quien parecía tener algún tipo de conexión con el responsable, estuviera en apuros. ¿Por qué estaba intentando ayudarlo? Si Ignis no se lo hubiera dicho, ni siquiera se habría dado cuenta. Estaba absorto viendo pelear a Jaewan. Jaja. Supongo que te ha empezado a gustar, ¿no? Bueno. ¿Qué te gusta de él? Un hombre desnudo, con abrigo. Espera. Eres tú. Oye, no me interesan los hombres. Ignis soltó una carcajada, pero Caravan estaba confundido. No estaba seguro de qué sentía por Jaewan. Apenas conocía a Jaewan, pero había oído algunos rumores. General asesino. Pionero de lo imposible. Destructor de la torre. Todos eran rumores sin confirmar. Es decir, Caravan no sabía nada sobre este hombre llamado Jaewan. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba con esa sensación? Es difícil de explicar, pero quiero animarlo. Caravan observó a Jaewan enfrentándose a sus enemigos. Era una forma de batalla simple y limpia, pero el poder mundial que se desataba era anormal. Era un poder que amenazaba con arrasar con el mundo entero. Una locura que ningún enemigo podía debilitar. Caravan pensó, ¿cómo explicarlo? Era como si está luchando como un loco. Jaja, cierto. Aunque podría morir pronto. Caravan sintió que él y su dios compartían el mismo pensamiento después de mucho tiempo. Ignis habló. No, es demasiado pronto para que nos lancemos. Mira, ni siquiera ha terminado todavía. Mientras Jaewan miraba a los gigantes, recordó información del registro de las profundidades. Máquinas de guerra de gigantes. Hasta donde todos sabían, los gigantes fueron creados por Daus. Él era el dios de todas las máquinas, con un poder inmenso para crear piezas. Los gigantes representaban su obra maestra y su legado. Cuando se fue de la gente se preguntaba si sería posible crear nuevos gigantes. Afortunadamente, 7 de los maestros que trabajaban bajo las órdenes de Daus comenzaron a crear nuevos gigantes, y gracias a ellos, los gigantes se convirtieron en una parte vital de la. Jajaja, no es nada. Jaewan aferró su espada mientras observaba a los gigantes. Eran más de 5, y los cabalgaban vicerregentes que casi habían muerto ante Jaewan. Multiplicar el poder. Es una locura. Todos los gigantes venían con una configuración para aumentar el poder mundial. Solo los gigantes tenían tal poder. Los gigantes dispararon contra Jaewan, y cada disparo creó un cráter. Cada golpe contenía un poderoso poder mundial. Parecía que Jaewan se enfrentaba a un hombre 3 veces más poderoso. El problema no acabó ahí. El otoño no está funcionando. Jaewan se dio cuenta de esto al enfrentarse a uno de los gigantes. En circunstancias normales, un vicegerente tendría que retirarse con heridas graves al enfrentarse a su espada, pero los gigantes no parecían haber sufrido daños. Jaewan no estaba seguro si era débil o era el poder de los gigantes, pero no había forma de que él ganara aquí. Ya veo. Entonces, tu configuración no funciona contra partes. Me preguntaba qué penalización tenía. La voz provenía de detrás de él. Era Miad, quien había estado luchando detrás de él. Sin mencionar el cansancio que se siente cada vez que lo usas. Si sabes tanto, ¿qué tal si me ayudas? Dijo Jaewan con sarcasmo, pero Miad continuó sin detenerse. Además, solo tú puedes usar tu configuración. No creo que tus seguidores puedan compartirla contigo. Jaewan lo sintió extraño. ¿Cómo iba a saberlo Miad si él mismo no? Miad pareció darse cuenta de la curiosidad de Jaewan y señaló hacia algún lugar mientras esquivaba el ataque de X. Jaewan miró en esa dirección. Era Runald. Maldición. Runald, quien había sido arrastrado por la explosión de un gigantes, cayó al suelo. Pero estaba demasiado lejos para que Jaewan pudiera salvarlo. Además,
Si hubiera saltado para salvar a Ronald, no habría forma de que esquivara las explosiones de los gigantes. Necesito más poder mundial. Necesitaba algo más poderoso que pudiera destruir a los gigantes de un solo golpe. Fue entonces cuando algo cruzó por su mente. Poder mundial poderoso. Lo tenía dentro. No podía usar el control, pero aún tenía 20.000 de poder mundial. Mierda, veamos cómo va. Capítulo 139, Dios antiguo, 8. Haiwan saltó hacia Ronald mientras sacaba piedras espirituales de la bolsa para consumirlo. Sintió la incómoda sensación de que las piedras fueran tragadas y... ¡Cuque! Una poderosa tormenta de poder mundial se desató desde el interior de Haiwan. A continuación, cargó directamente contra los gigantes que tenía frente a él. El gigante fue arrojado hacia atrás cuando Haiwan chocó contra él. ¿Qué carajo? Un hombre empujando a un gigante. Los vicerregentes quedaron atónitos. Pero Haiwan no estaba satisfecho. Todavía no es suficiente. 20.000 poderes mundiales fluían en su interior, pero aún no eran suyos. El enemigo al que se enfrentaba también poseía más de 20.000 poderes mundiales y era inmune a su caída. Entonces, ¿cómo? Haiwan. Quítate la ropa. ¿Qué? Quítatelo. Escúchame. La voz de Andersen llenó con urgencia la cabeza de Haiwan. Vamos. No tenemos tiempo. Haiwan dejó de pensar y tiró su abrigo largo. Lo miró con decepción mientras lo lanzaba. Era un abrigo que acababa de conseguir. ¿Por qué quieres que me quite la ropa? Para que puedas usar mi configuración, punto. El escenario, desnudo. Andersen entonces respondió con calma. La configuración, desnuda, fue creada originalmente para usarse contra gigantes. Fue algo inesperado. Entonces, una luz brillante cubrió todo el cuerpo de Haiwan. Su cuerpo ahora brillaba con tanta intensidad que era difícil incluso mirarlo directamente. ¿Funcionó? Sí. Creo que puedes completar hasta el primer verso con este poder mundial. No estaba seguro de por qué estaba emocionada, pero Haiwan sabía que algo iba a suceder pronto. Mira. Este es el verdadero poder del escenario desnudo. Y con su voz, el cuerpo de Haiwan voló alto hacia el cielo. ¿Qué pasa con él? Los vicegerentes que cabalgaban sobre los gigantes quedaron atónitos. El hombre se quitó la ropa y pronto empezó a brillar con fuerza, pero los vicegerentes sintieron un miedo indescriptible. No sabían qué hacía, pero definitivamente algo andaba mal. Es un idiota. Mátenlo. Está simplemente enojado. Y al momento siguiente se escucharon las palabras de una canción. Hace mucho, mucho tiempo. Un dios desnudo vivió. Odiaba la ropa. Así que vivió desnudo toda su vida. Nadie estaba seguro de quién cantaba ni de dónde provenía la canción, pero el tiempo se ralentizaba y el espacio se distorsionaba. Los vicerregentes miraron a Haiwan. Haiwan, completamente desnudo, caminaba lentamente hacia ellos, un dios de pies ligeros y voz inocente. Tal como en un viejo cuento de hadas, como si todos hubieran sido arrastrados hacia él, miraron a Haiwan. Aún así, no sabían qué tipo de final les esperaba. Un día, un dios desnudo caminaba. Estaba aburrido y salió a caminar. Y conoció a su primer amigo. La página del cuento de hadas pasó, y los jinetes de gigantes ahora comprendían que formaban parte del elenco de este cuento. Intentaron despejar su mente de este terror inquietante. Está bien. Esto es una ilusión. No es nada. Es humano. Pero el hombre que estaba delante de ellos no era humano. Dios. Un dios gigante y desnudo los observaba. Un dios desnudo les hablaba. Vamos a jugar. Al oír la voz, sus mentes se quedaron en blanco. Lo posible y lo imposible comenzaron a mezclarse en sus cabezas. No les hicieron nada, pero los gigantes retrocedían. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? Se tranquilizaron ellos mismos. Está bien. Estoy dentro de esta máquina. No puede hacerme daño aquí. El dios desnudo ahora sonreía delante de él. Oye tú, ¿qué es eso? Dime,
no es ropa, ¿verdad? Los gigantes se estremecieron. Era como si la gigantesca armadura metálica temblara de miedo. El vicegerente en su interior empezó a temblar como si tuviera una convulsión y se desplomó. Nadie lo oyó, pero el vicegerente perdió la razón y murmuró algo. No, esto no es ropa. Esto no es ropa. Ja. Ja ja ja, vete, vete, vete. Vete. Y pronto, una voz vino del dios desnudo. Mentiras. Todos guardaron silencio. Todas las peleas en la casa de subastas cesaron. Miad y X. Los vicegerentes que se peleaban. Achnol y los subastadores que intentaban detener la pelea. El cuerpo gigante de un gigantes fue destrozado como un trozo de papel. Caravan, el vicegerente de Ignis, que había estado observando desde la distancia, habló. Dios. Eso no es justo. Es una locura. ¿Qué demonios es esa cosa? Dios mío, di algo, ¿quieres? ¿Qué clase de contexto te hace ser tan fuerte solo estando desnudo y cantando como un loco? Ese ambiente aún permanece. Ni siquiera lo supuse, no creo que siga vivo, ¿será que otro Dios lo ha preservado? ¿Conoces un ambiente así? Nunca lo he visto. Claro que nunca lo has visto. Es un ambiente creado hace 210.000 años. Hace 210.000 años. Hace 210.000 años, los tres dioses antiguos estaban activos. ¿Quién creó tal contexto en esa época? El dios desnudo seguía ocupado con su acto. El ambiente desató una cantidad ridícula de poder solo al enfrentarse a gigantes. El tercer y cuarto gigantes fueron destrozados por las manos desnudas de Jaewan e Ignis habló con voz amarga. Fue creado por un dios loco que odiaba a Daus. Capítulo 140, Dios antiguo, 9. Caravan quedó en shock. Un dios que odia a Daus. Sí. Hace 210.000 años. Mucho antes del nacimiento de Caravan, este había oído hablar muchas veces de las leyendas de los tres dioses antiguos. Sin embargo, para Caravan, quien apenas había vivido 5.000 años, era extraño conocer las historias de hace 210.000 años. Esas leyendas no se contaban a menudo en las profundidades, ya que eran demasiado antiguas, la mayoría de los dioses que vivieron en esa época habían perecido. Si se hubiera extendido en las profundidades, durante la era de los tres dioses antiguos, el rumor de que una parte de los tres dioses antiguos estaba en subasta, todos se habrían burlado y habrían dicho. Ni hablar. Es imposible que sus partes estén en la casa de subastas. Eso es para dioses de alto rango. Probablemente sea una broma. Era solo una especulación y las cosas podrían haber resultado diferentes, pero probablemente era distinto a lo que estaba sucediendo ahora. La gente intentaría comprobar si el engaño era real, pero era imposible que los ingenuos de rango medio gastaran todos sus ahorros de 12.000 piedras de alma para intentar comprar la parte. ¿Quién era ese dios? ¿Quién luchó contra Daus? Caravan no era como esos dioses insensatos. Era vicerregente, pero conocía las leyendas de los tres dioses antiguos mejor que cualquier dios de alto rango. Todo fue por culpa de Ignis. El dios de los 7 dioses, Ignis la llama, fue uno de los pocos dioses que existieron en la era de los tres dioses antiguos. A Ignis también le encantaba presumir de sus hazañas pasadas en esa época. Eso es. Sin embargo, esto no era propio de él. Parecía vacilante, como si la pregunta le trajera un mal recuerdo. No era su habitual jactancia. Caravan sintió más curiosidad. ¿Qué podía hacer que este irascible dios de la llama dudara tanto? Solo después de un rato, Ignis habló. Solo ellos mismos pueden enfrentarse a los tres dioses antiguos. Había un dicho hace 210.000 años, pero ya es historia. Arráncalo. Y quítatelo. El desnudo Jaewan parecía existir solo para esos dos propósitos. El brazo de un gigante fue arrancado como un muñeco de trapo y su armadura destrozada como papel. Los vicerregentes de los dioses de rango medio eran impotentes contra Jaewan. Sus gigantes fueron arrancados y quedaron desnudos. En el instante en que los vicegerentes fueron sacados de sus gigantes,
quedaron completamente desnudos. No sufrieron daños ni heridas, pero muchos cayeron inconscientes con espuma en la boca. Nadie sabía si era por vergüenza u otra razón, pero una cosa era segura. No serían los mismos de antes. Aquellos vicerregentes tenían el rostro vacío. Estaban desnudos, pero sus ojos parecían indicar que lo habían perdido todo. Ah, ah. Déjame vivir. Sin embargo, sus gritos no iban dirigidos a Jaewan. Tenían miedo de algo invisible, como si cosas que les resultaban familiares se hubieran convertido de repente en símbolos de miedo. ¿Qué son? Los vicerregentes de los dioses de alto rango estaban confundidos. Habían oído hablar del escenario desnudo, pero era la primera vez que presenciaban realmente su poder. Sin embargo, solo unos pocos comprendían con exactitud a qué se enfrentaban esos vicerregentes de rango medio. Eso no puede ser. Los gigantes eran la mejor protección para cualquier dios o vicegerente. Si uno estaba dentro de un gigantes, siempre estaba garantizado evitar una muerte súbita, sin importar la potencia del ataque. Sin embargo, Jaewan los destrozó como si no fueran nada. Lo hizo como si no existiera tal protección en este mundo. La seguridad que sentían era tan débil. Destruir a los gigantes fue más que la simple destrucción de una parte. Mientras los gigantes eran destrozados, los vicegerentes en su interior sintieron que algo se desgarraba en ellos. Y algunos dioses ya habían oído hablar de este síntoma. Colapso mundial. Colapso mundial. Era la enfermedad que hacía que uno se sintiera alejado del mundo de su dios y perdiera el poder mundial. También se le llamaba la destrucción gestalt. Pero eso es imposible. Incluso cuando vieron a los vicegerentes desmoronarse frente a ellos, no podían creerlo. El dios antiguo capaz de causar la destrucción gestalt había desaparecido hacía tiempo. Aquello que veían era un vicegerente con un poder mundial de unos 20.000, como mucho. Así que, en lugar de creer en sus propias toscas conjeturas, decidieron confiar en su experiencia. Luego, vino la humillación. Había un ser que profanaba su santa cruzada. Había quien destruyó a los gigantes como si fueran juguetes y vicerregentes desnudos. Este acto del hombre, Jaewan, no iba a terminar solo con los vicerregentes de rango medio. Esto es una locura, ¿qué intentas hacer? Uno de los vicerregentes de alto rango de Dios gritó furioso. Sin embargo, era precisamente eso lo que Jaewan quería preguntar. No, quería preguntarle a Andersen. Avísame antes de hacer algo así. Durante 3 breves minutos, fue Andersen quien controló el cuerpo de Jaewan, ya que no estaba lo suficientemente familiarizado con el escenario desnudo como para aprovecharlo al máximo. Jaewan tampoco conocía una canción tan humillante. No te preocupes. Tenía que cantarla. El escenario no se activa del todo a menos que termine de cantar. Pero no te obligué a cantarla, ¿verdad? Fui yo quien cantó, así que no te preocupes demasiado. Lo cantaste a través de mí, así que es lo mismo. Jaja, creo que tienes buena voz. Andersen habló con una risa incómoda. En fin. ¿Por qué no los mataste? Preguntó Jaewan mientras se giraba para mirar a los vicegerentes en el suelo. Creí que los odiabas. Como Jaewan estaba conectado con Andersen, sintió su odio hacia los demás dioses. La diosa de alto rango, que había perdido a todos sus seguidores debido a la traición de sus amigos, había caído al rango más bajo de los dioses. La diosa que odiaba a los demás dioses. Esa era Andersen, desnudo. No puedo matarlos. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.